a dos eminencias del servicio, dos amigos de nuestro servicio, de nuestro querido hospital. Así que los voy a dejar con Emanuel y con Pablo para que abordemos este tema. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono y me dicen si se escucha bien por el chat, y las preguntas me las plantean por ahí por el chat, que los voy a estar siguiendo. Hola, ¿se escucha? ¿Me escucha, Javi? Bueno, buenísimo. Yo soy Pablo de Arena, estoy junto a Emanuel Fernández, los dos médicos de la terapia del Hospital Rawson, y Emanuel es jefe coordinador de la terapia del Observatorio Argentino. Vamos a hablar un poco de neuroprotección en el trauma de cráneo. El objetivo de la charla es un repaso breve del manejo inicial del trauma de cráneo en las tres etapas que tiene, teniendo en cuenta la neuroprotección en todo momento. Un poco de epidemiología del trauma, como hemos dicho en otras clases, el trauma tiene que ser asumido como una enfermedad, tiene una epidemiología, y la misma, o sea, es la primera causa de muerte entre las personas de 1 año y 45 años de edad. Es la primera causa de discapacidad en gente joven y es la tercera causa de muerte global. De todas estas muertes, el 70% se debe a traumatismo encefálico grave. Esta enfermedad ha tenido una mejora en la mortalidad. En un principio, la publicación de las guías en los finales de la década del 2000, digamos, antes del 2010, y sobre todo con medidas de prevención. Y esto es importante porque el tratamiento actual del trauma se basa en evitar o disminuir las lesiones secundarias. Después de las guías, la verdad que no han habido muchos cambios en las terapéuticas, ni medicamentos nuevos que podamos aplicar para mejorar la mortalidad. Así que gran parte del arsenal terapéutico debería estar enfocado en la prevención del trauma. Bueno, vamos un poco con la clasificación. El trauma de cráneo se clasifica en leve, moderado o grave según la escala de coma de Glasgow, ¿sí? 14-15 para un trauma leve. Van a leer en algunos trabajos que figura 13-15, el trauma leve, pero el paciente que tiene Glasgow 13 no tiene la misma morbilidad que el paciente que tiene Glasgow 14-15. Así que nosotros pues muchos trabajos, por lo menos Pablo Neira, que ha hecho muchos cursos de trauma, el Glasgow 13 lo incluye en trauma moderado, ¿sí? De 13 a 9, moderado, y grave, de 8 a 3. Bien, no sé si me querés agregar algo. Bien. ¿Ahí se escucha un poquito mejor? Bueno, en un repaso por la escala de coma de Glasgow, le dejamos el cuadrito. Hay que recordar que hay una escala distinta para los menores de 1 año, y también hay otras escalas para el paciente por un poquito menor de 1 año, pero no colaborador, como un lactante menor de 1 año, con deambula. Hay que recordar que son un poco distintas. Bueno, se divide, como siempre, apertura ocular, verbal y motora, y siempre hay que notar los 3 aspectos y diferenciarlos cuando lo registramos. Si querés pasar, Javi. Consideraciones, la escala de Glasgow, esto que estamos hablando. Si hay un aspecto que no podemos medir, hay que aclararlo. Una paciente que tenga lesión, por ejemplo, trauma ocular de los 2 ojos, que no podemos evaluar el ocular, hay que poner una rayita en el ocular como que no se pudo registrar. Es importante registrarlo luego la reanimación inicial y previa a la administración de sedantes o de intubar. Y es importante, a veces nosotros preguntamos mucho Glasgow, y en realidad no es porque dudemos de la indicación de la intubación, sino porque el Glasgow también es pronóstico. O sea, el Glasgow, cuando yo intubo al paciente, me va a decir más o menos cómo le va a ir. Y es importante porque, como ven ahí en la diapositiva, un paciente que tiene Glasgow 7-8,
tiene una mortalidad de 28%, o sea, de resultados negativos en un se usa para medir los resultados en el test, debajo de una... Ay, no me sale la... Muchas secuelas severas a perder el test, estado vegetativo y el discapacidad, no me sale discapacidad, una discapacidad, un GOS menor de 3 va a tener un GOS menor abruptamente, eh, entonces, cuando digo un grafo bajito, no, estamos perdiendo datos que son muy importantes para el paciente, para la familia. Las tablas, un motor de 6 tiene una mortalidad de 0.4 y cómo empieza un 2.4, un 56%. Entonces, y el 1 un 88, no es lo mismo un Glasgow de 8 que un Glasgow de 3, como decimos. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Me escucha? ¿Ahí se escucha? Ahí estamos viendo el tema del audio, pero un segundito y lo resolvemos. Sí, pero entrecortado. Hola, hola. ¿Se escucha ahí mejor? ¿Me están escuchando? ¿Se escucha mejor ahí? Bien, buenísimo. Retomamos entonces. Bien. Retomando un poco entonces para hacer un cierre de la importancia de la escala de coma de Glasgow, básicamente es dejar el registro por múltiples motivos. Primero por el pronóstico, segundo por lo que uno le va a transmitir a la familia, obviamente por el pronóstico, y tercero porque, como aclaró Pablo, nosotros en la parte epidemiológica no tenemos muchos registros bien hechos en Latinoamérica, y cuando uno va a abordar retrospectivamente una historia clínica, te encuentras con que no tiene registrado datos tan fundamentales como la diferenciación de la escala de Glasgow. Solamente eso. ¿La pasás, Javi?
Bueno, un poco la fisiopatología del TEC, como dijimos al principio, tenemos lesiones primarias, ¿sí? Que son las producidas por el impacto y que tienen que ver un poco con un poco no, todo con la cinética del trauma. Y son, o sea, la cinética del trauma que lesiona el parénquima cerebral y tenemos, o hace hematomas. Tiene lesión axonal difusa, laceración directa del tejido encefálico, contusiones, hemorragias y hematomas. La siguiente. Estas lesiones van a producir, esto es una aclaración de cómo va cambiando el flujo sanguíneo cerebral, que entre el normal, cuando hay una falla eléctrica, y cuando hay muerte neural, estas lesiones van a producir una falla, un flujo menor de 10 mililitros cada 100 gramos por minuto, que es muerte, se produce la muerte neuronal, y con esto no podemos hacer nada. ¿Sabe? Y sí, lo que se basa todo el trauma de hoy de la medicina moderna es tratar de evitar o de mejorar el área penumbra, así que es aquella área rodeando del núcleo isquémico, el núcleo de lesión, donde podemos mejorar las condiciones a posterior del paciente, del cerebro del paciente, ¿sí? Y acá estas lesiones secundarias son las que van a hacer que esta área de penumbra se haga necrótica y si las cuidamos, si el paciente le va bien, que se recupere, si es tejido recuperable. Tenemos noxas sistémicas que ponemos en la cabeza de la hipotensión arterial, que es muy importante y hay que evitarla en todo el momento del TEC. La hipoxemia, la hiperhipocapnia, la hipertermia también muy nociva por sí sola, la hiponatremia, la anemia, la hiperglucemia, la hipoglucemia y la coagulopatía. Y después tenemos las lesiones intracraneales, que como verán son muchas, y por ahí las más importantes, o las que podemos tener un poco de injerencia, tenemos la hipertensión endocraniana, la autorregulación alterada, el vasoespasmo, que se da acá los días del TEC, y las convulsiones. Son por ahí las que más podemos tener injerencia. También se aparece algún hematoma nuevo o una contusión, que también puede ser por ahí manejada quirúrgicamente, pero por lo menos en la parte médica, lo más importante son esas 4 que dijimos al principio. No sé, si querés decir algo más. Muy bien. Bueno, vamos a empezar un poco con la atención del TEC grave, en el primer momento, que es la atención prehospitalaria, que es una fase muy crítica e importante, porque es donde se produce el 50% de las muertes, ¿sí? Y las muertes se producen generalmente por hemorragia, ¿sí? Por choque hipovolémico. Es muy importante que sea breve, no más de 5 minutos, y tener en cuenta que no hay que demorar, no hay que perder tiempo en la escena. O sea, el objetivo es trasladar al paciente al centro definitivo de atención y comunicar al centro que va a recibir este paciente como va el paciente. Como siempre, en todas las etapas del trauma se trabaja teniendo en cuenta el ABCDE, ¿sí? La A, vía aérea permeable con control de columna cervical. Siempre recordar que todo trauma o politrauma hay que sospechar, o hasta que se muestre lo contrario, una lesión de raquis. No hay que perder tiempo intubando al paciente. Hay trabajos que, si bien los intentos no aumentan en la escena del trauma comparado con la emergencia, en el departamento de emergencia, sí las complicaciones, y no cambia el pronóstico. Entonces, no hay que perder tiempo en intubar al paciente. Hay algunas indicaciones que ya las vamos a decir, pero sí se pueden manejar dispositivos supraglóticos o en caso de que tenga indicaciones, no se puede intubar una máscara laringea. Pero bueno, no hay que perder tiempo en intubar al paciente. Después seguimos con la ventilación y oxigenación. Todos los pacientes están con TEC grave y politrauma, están hipoxémicos hasta que se demuestre lo contrario y deben recibir oxígeno con dispositivos de alto flujo como una máscara con reservorio. Y en su defecto, ventilación con bolsa y máscara si no se puede ventilar. Llegamos a la C, circulación y control de hemorragia. Lo más importante del C es el control de las hemorragias. El paciente la muerte es por desangramiento, por shock hemorrágico, así que hay que controlar las hemorragias externas con torniquetes, con férulas compresivas. Lo importante es que el paciente no se desangre. También está el tema de la vía periférica y las recomendaciones no perder tiempo colocando accesos venosos periféricos. Por supuesto que si le logro poner un acceso periférico y el paciente está hipotenso, tengo que expandirlos, pero la premisa es control de hemorragia,
y no colocar, no perder tiempo, en realidad no perder tiempo colocando la vía periférica. Hay que subir a la ambulancia y trasladarlo al centro de derivación. El estado neurológico se ve si está alerta, responde la voz, al dolor o no responde, sobre todo para que el centro que lo recibe entienda cómo está llegando el paciente, y una exposición corporal completa breve, preveniendo la hipotermia, con la idea de solidarizar algún cuerpo extraño o fijar alguna fractura que se vea. Emma, no sé si querías agregar algo. Pero resaltar la importancia del traslado, que eso ha cambiado, digamos, bueno, el traslado directamente al centro y evitar, digamos, las estadías en hospitales intermedios, sobre todo es alta la recomendación, o sea, directamente al centro de mayor complejidad. Muy bien. La siguiente, Javi. Bueno, una vez en el departamento de urgencia, repetimos lo mismo como... Ah, perdón, lo que no dije del apartado anterior, cuándo vamos a poner vía y cuándo vamos a intubar, cuando el traslado sea muy prolongado o cuando el paciente no lo podemos extricar y que tenga indicación, ¿no? Obviamente, de intubación. Si no lo podemos extricar o el traslado es prolongado, se puede realizar la intubación por personal, obviamente, que esté entrenado en eso. En el departamento de urgencia, como todo el politraumatismo, se repite el ABCDE, que volvemos a insistir, debe ser breve, 5 minutos. Como siempre, asegurar y proteger la vía aérea con protección cervical. Todo paciente con trauma cranioencefálico tiene trauma raquídeo hasta que se demuestre lo contrario. La siguiente, Javier, por favor. Y volvemos a un poco la neuroprotección, ¿sí? Todo el tiempo tenemos que, en el ABCD, en todo el momento de la atención, tenemos que evitar la hipoxemia, evitar la hiperventilación, normoventilar. Muchas veces uno, ante la gravedad y la urgencia, y cuando ve un poco de hipoxemia, empieza a bolsear de forma enérgica, y en realidad lo que estamos produciendo más daño y no aumentar más rápido la oxigenación. Hay que reanimarlo con las normas PALS, según los tiempos que salen en las normas PALS, y normoventilarlo. Si tenemos a disposición un capnógrafo, sería lo ideal, y mantener una CO2 expirada entre 35 y 40. Y acá viene evitar la hipotensión, que sale con negrita, porque la hipotensión es un factor o un evento muy grave, una variable muy grave, que por sí sola ensombrece mucho el pronóstico y la mortalidad. Un solo evento de hipotensión dobla la probabilidad de muerte de ese paciente. Entonces tenemos que estar siempre muy atentos y tratar la hipotensión. Obviamente con cristaloides, la recomendación suele ser lactato en el politrauma, pero si es fisiológico también sirve, se administra 20-40 mililitros por kilo. Si vemos que sigue hipotenso, hay que empezar con hemoderivados, teniendo en cuenta los protocolos de transfusión masiva, ¿no? El 111. No sé si quería aportar algo con la hipotensión Y lo vasoactivo tempranos. Por supuesto que si ya llegamos a vasoactivo, que estamos con hemoderivados, el quirófano ya debe estar abierto y esperando al paciente, porque ese paciente tiene muchas chances de morir. Como siempre, mantener la normotermia. La fiebre de por sí desombrece también el pronóstico, entonces hay que tratar de evitar la fiebre. Y la hipotermia, por las complicaciones hemorrágicas que produce, mantener la hemostasia y tratar la hipoglucemia y la hipoglucemia. Puse hipoglucemia solo en urgencia porque es más probable que el paciente llegue hipoglucémico a la guardia, y la hipoglucemia por el terapista está más, la puede tratar en la terapia, digamos. Es que tratar de evitar ambas, la hipoglucemia y la hiperglucemia. Y bien, y en todo momento que estamos atendiendo al TEC hay que tratar o monitorizar los signos de herniación. Respecto a esto hay que recordar la actividad de Cushing es tardía. Lo que hay que prestar atención es una caída abrupta de Glasgow, la anisocoria y pupilas reactivas, alguna postura normal que parezca y un foco motor. En este caso está indicada la hiperventilación, ¿sí? Con una CO2 menor de 35, cabecera 30 grados, manitol o cloruro de sodio. Ahí están las dosis, generalmente 1 gramo por kilo de manitol y de 2 a 5 mililitros por kilo de cloruro de sodio al 3%. Y obviamente urgente a cirugía. Este paciente, con estas medidas no vamos a revertir la nación, vamos a darle tiempo al paciente que llegue a cirugía. Después está el protocolo de cada hospital, si el paciente pasa a quirófano herniado o pasa a cirugía.
Los que más hablan de trauma dicen que tiene que ir a quirófano a drenar la sangre que debe tener en la cabeza, pero bueno, depende mucho de los neurocirujanos de cada centro. Y como vamos a hiperventilar, es importante que estos signos sean claros, digamos, no que me pareció que hago una pupila y lo hiperventilé, porque recuerden que la hiperventilación daña el cerebro. El patrón circulatorio del cerebro las primeras 24 horas es de hipoperfusión. Entonces, si yo le hiperventilo, voy a generar más isquemia y el área de penumbra va a ser tejido necrótico. Entonces, hay que estar, la lisocoria tiene, o sea, los signos tienen que ser claros, no hiperventilar por las dudas porque puedo generar más daño. Emma. O tener la referencia del valor de las pupilas normales también, que muchas Bien. veces es otro dato que no se registra y no se establece para definir claramente una anisocoria. Tiene que ser francamente mayor a 4 milímetros, digamos, entre una pupila normal, que normalmente manejamos de 2 milímetros para recordar y no hacerlo tan confuso, buscamos de 2 milímetros, digamos, el diámetro normal, menor a 1, digamos, está miótica, y mayor a 4 francamente midriática. Es tan importante eso como el registro también del diámetro, ¿no? Muy bien. Es importante todo el registro de toda la secuencia de eventos que le va pasando al traumatizado, porque a veces después tomamos decisiones desde nos pareció que, en realidad tenemos herramientas para que no sea nos pareció, sino como decir, bueno, le midamos las pupilas, le damos realmente un score de Glasgow. No es física cuántica, tiene 6, tiene 8, tiene 10, son 3 pacientes totalmente distintos. Excelente. Bien, también el departamento de urgencia es el encargado de seguir con el diagnóstico de qué paciente tenemos y hacer el estudio por imágenes. La tomografía es el método diagnóstico de elección en la urgencia del TEC, y hay que recordar, antes de llevarlo al tomógrafo, que el paciente no puede ir inestable a la tomografía. Está contraindicado hacer una tomografía con el paciente inestable, ¿sí? O sea, el paciente no puede ir hipotenso al tomógrafo porque le va a ir mal. Y una vez hecha la tomografía, tenemos que clasificar, que también es encargado del departamento de urgencia, a ver qué tomografía tiene para ver si va a la terapia o era quirófano. Y tenemos como aliada la clasificación de Marshall, que es de 1992-1993, se modificó en el 1993 y desde ahí que la usamos y correlaciona de forma muy buena las imágenes que vemos con el pronóstico del paciente y la probabilidad de hacer hipertensión endocraniana. ¿Sí? Tenemos, vamos a resumir porque eso es un poco más grande, pero yo les voy a poner lo que uno debería ver o lo que debería tener en cada estadio. Si el LED 1, que es lesión encefálica difusa, 1 es normal. El LED 2, vamos a ver pequeñas lesiones menores de 25 milímetros y nada más. ¿Sí? 25, claro, hay que medir el volumen, son pequeñas, son lesiones que no generan efecto de masa, digamos, una contusión chiquita, un sangrado chiquitito. El siguiente es el D3, que son cisternas colapsadas. Uno no ve las cisternas peritroncales, no va a ver el Mickey Mouse que se ve en una tomografía normal, que me dijeron una vez eso, nunca más me olvidé. Para que todos nos acordemos, ¿sí? Se ve el tronco con las dos orejitas, digamos. Y el LED 4, que hay una desviación de la línea media de más de 5 milímetros. Esa es la evolución, digamos, y va empeorando el pronóstico a medida que avanza. Después tenemos cualquier lesión evacuada, ¿sí? Que es LOE evacuada, lesión ocupante de espacio quirúrgicamente, y una lesión ocupante de espacio no evacuada, que es una lesión de más de 25 milímetros que tiene efecto de masa. La siguiente, Javi, por favor. Hay una próxima se ven chiquititas. Bien, perfecto. Fíjense, la primera normal, obviamente no hipertensión endocraniana, muy buenos resultados. Los buenos resultados, como dijimos más temprano, es un GOS 5-4 y un mal resultado sería un GOS 3-2 y el 1 que es muerte. Bueno, la lesión tipo 2, fíjense, pequeñas lesiones chiquititas que no generan efecto de masa, tienen una incidencia de hipertensión intracraniana de un 28% con 33% de malos resultados. El tipo 3, que ya es un swelling bilateral, que no es otra cosa que edema bilateral, donde no se ven las cisternas, fíjense la imagen, no se ve espacios peritroncales, tienen malos resultados en un 55% y una incidencia de hipertensión intracraniana de 63%.
Y ya cuando tiene una lesión difusa tipo 4, que es el swelling unilateral, hay desviación de línea media, colapso de los ventrículos, o sea, ese chico tiene hipertensión intracraniana, tiene incidencia de hipertensión intracraniana del 100%. O sea, todos los mecanismos para defenderse del cerebro han sido agotados y genera desviación de línea media. Y tiene fíjense, los malos resultados es 100%, a ese paciente no le va a ir bien. Después tenemos la masa evacuada, ¿sí? Tenemos una incidencia de hipertensión intracraneal del 65%, con unos malos resultados del 52%. O que tenemos ingreso al departamento de urgencia. Y hacer la lesión. Yo me acuerdo una lesión, en vez de tener una lesión tridimensional como la que se puede armar con la tomografía. Y también para nuestros residentes quieren, y está bueno plasmarlo en la historia clínica para que el otro Solamente tenga tendencia a tener hipertensión endocraniana, pero fíjate que fuera normal, que es el 1, que siempre es algo que se puede discutir, lo tengo que estar mirando muy de cerca, porque eso puede empeorar y cambiar en pocas horas, ¿no? totalmente moderado. En el manejo inicial. ¿La próxima? Bueno, entonces, Que venimos charlando en todos los modos que no se va a nunca cuidado de la lesión secundaria tiene que empezar desde el momento del evento, desde el momento que empieza la tensión. Lo conversamos muy claro cuando tuvimos la charla de transporte. No es ir corriendo para ganar tiempo en el transporte y que lo estabilicen en otro lado, sino estabilizar y después moverse. Esos minutos post golpe, post trauma, ya empieza el tratamiento del trauma de cráneo grave. La ambulancia que lo quería. sí, es importante.
es el ir estabilizado o en vías de estabilizarse como mucho. ¿Está bien? Ahí, ahí se ponen en el chat que se corta. No sé, ahora estoy hablando, ¿me escuchan a mí ahora? No, fue recién, hace un minuto, no, no. Eh, Laura Bustos, Laura, ¿nos escuchás, Laura? Porque yo supuestamente estoy hablando desde... ¿Escuchás ahí? Hola, hola. Ah, ahí se escucha como lento. No quería gastar en datos. Bueno, volvemos a la charla. Con el tema de corticoides, el uso de corticoides está asociado a mayor riesgo de infección y no está recomendado ni para mejorar el pronóstico ni para tratar la hipertensión intracraniana. O sea, si el neurocirujano pide corticoides en esta patología, no se hace. Hay otras patologías que sí, como un tumor, una lesión tumoral del sistema nervioso central con signo de hipertensión, pero en este caso no estarían indicados si pueden empeorar el pronóstico del paciente por las infecciones. Bueno, el departamento de urgencia, ¿cuándo pasamos a la terapia intensiva? Con un Glasgow menor de 8, perdón, digo 8 o menor, un Glasgow mayor, lo que hablamos recién, un Glasgow mayor de 8, pero con una lesión encefálica difusa 3 o 4, y una lesión, con una lesión encefálica difusa tipo 2 también, la verdad que se puede charlar, porque como decía Emma, ese chico también puede hacer hipertensión intracraniana, por lo menos tengo que estar atento y saber que está. Ya el 3 y 4 ya es muy, ya debe estar con nosotros. De una escala de Glasgow, menor de 4, con una lesión ocupante de espacio, que tenga desplazamiento, o sea, un LED 4 y hoy potencial arterial, también debería estar con nosotros para monitorizarlo o de tomar medidas al respecto. En la terapia intensiva, la neuroprotección, o sea, lo que hacemos es lo mismo, seguir con el tratamiento que se inició en la atención prehospitalaria, mantener todas las variables fisiológicas normales, ¿sí? Mantener una apropiada analgosedación, normoxemia y normoventilación, 35-40 de CO2, normotermia, volviendo a poner énfasis, hay que evitar la hipotermia, pero también la hipertermia, que por sí sola produce resultados negativos, es muy nociva para el cerebro, la normovolemia, una hemoglobina arriba de 7, más de eso no cambia el pronóstico, o sea, no lo tengo que transfundir con hemoglobina de 8, una cabecera a 30 grados, tratar la coagulopatía, que es frecuente en el trauma, profilaxis para las convulsiones con levetiracetam, difenilantoína, todavía no está claro si uno u otro es mejor, están los dos en las guías, y una nutrición temprana, ¿sí? Tratar la hipo y la hiperglucemia en todo momento. Esto son las normas de 2019, todas estas recomendaciones, y a pesar de la falta de evidencia de alta calidad, toda la terapéutica del trauma de cráneo y la terapia es PPC y PIC guiado. ¿Y por qué lo hacemos a pesar de la falta de evidencia? Porque hay trabajos claros que demuestran que con la PIC mayor de 20, los pacientes se mueren más. Y con una PPC menor de 40, en las últimas guías eso también ya quedó un poco más claro, con una clase tipo 2 de evidencia, que hay más mortalidad con una PPC menor de 40. Entonces lo que hacemos en la terapia es seguir con el tratamiento que ustedes hicieron
y tratando de mantener una PPC de 40-60 según la edad, mínima siempre por arriba de 40 y una PIC menor de 20. Y este es el algoritmo de las guías, que lo vamos a poner, me parece que de manera informativa. Es más o menos todo lo que hablamos, más el manejo PPC con la terapia hiperesmolar y la seoanalgesia y todo lo que hablamos hace un rato. No sé, Emma, si vos querés agregar algo un poco más. No, a modo, digamos, de cierre, si uno ve en los 3 escenarios diferentes, tanto en el prehospitalario como en la urgencia como en la terapia, las medidas de neuroprotección siguen siendo las mismas. Es decir, hay injuria con la cual no vamos a poder cambiar nada, la injuria del traumatismo primario, pero sí la neuroprotección se dirige a disminuir la posibilidad de lesiones secundarias. Entonces tenemos que buscar simplemente la normalidad en el resto de todo lo que ha hablado Pablo hasta ahora. Es decir, en el momento que yo me enfrento al trauma de cráneo en la vía pública o en la guardia, lo que tenemos que lograr es mantener normotensión, normoxemia, normocapnia, temperatura. Entonces, parece fácil, pero bueno, es tomarse el trabajo de enfocarse fuertemente en esos objetivos que son los que sí van a cambiar no solo la mortalidad, pues ya no tenemos que conformarnos con que se nos mueran menos, sino que los que no se mueren queden mejor. Entonces creo que como cierre de la charla tiene que estar enfatizado en esto, o sea, en prevenir las lesiones secundarias. Como conclusiones, bueno, políticas de salud orientadas a la prevención, como lo han visto en la charla, lo único que podemos hacer nosotros es que no se siga lastimando lo que ya se lastimó. Entonces es muy importante las políticas de prevención. Todo el tratamiento actual, lo que dije recién, se basa en evitar las lesiones secundarias. Lo que está lastimado se lastimó. En el prehospitalario, no por el tiempo de la escena, control de hemorragias, como dijimos, como dijo Lema también, llevarlo directamente al centro que lo va a tratar de tratamiento definitivo, sin escalas. Eso es muy importante y ha cambiado un poco con los años, antes no era así. Y en la urgencia y en la terapia, como dijo recién Emma, normoxemia, normocapnia, normotenso y todo normal. Y el manejo según la guía 2019, que se ha demostrado, por lo menos los americanos demostraron que con el uso de guías bajó mucho el amor y mortalidad. Nada, muchas gracias. Una fotito del Hospital Rawson donde trabajamos. Muy bien, muchas gracias. Qué poco entusiasmo. Sí, la verdad que estuvieron flojos. Estuvieron muy flojos. Claro, ahí está, muy bien. Bueno, vamos a las preguntas por el chat. Escuchamos las preguntas o leemos las preguntas. Yo mientras van poniendo consultas y también preguntas de acá, si alguno tiene alguna de las... No tengo el micrófono. Si alguno tiene alguna pregunta de acá también, pero lo que quiero recalcar que me parece que no estamos acostumbrados y siempre tomamos de referencias otros lugares, es el registro. O sea, nosotros tenemos que registrar, porque yo puedo tomar decisiones en función del registro. Nos pasó con un caso recientemente. ¿Con qué Glasgow ingresó? No sabemos con qué, entonces el paciente va en seguimiento, entra en protocolo de seguimiento para donante, no entra en protocolo de seguimiento para donante. ¿Qué mortalidad tenían? Entonces muchas veces nos faltan datos y es tan importante la atención como el registro. En algún momento tenemos que aprender que el registro es imprescindible. No es algo que lo hacemos porque hay que hacerlo y es un embole y no importa. Entonces, me parece que eso es lo que quería destacar. Ahora sí, bueno, leen, se escucha. Muy bien. Preguntas del chat. Estoy viendo si hay alguna pregunta en el chat. Qué buena pregunta. Acá preguntan a partir de cuánto se tratamos la hiperglucemia. Hay varios trabajos, sí, en general las guías te dicen 180. Van a encontrar trabajos que dicen 150, pero también se ha asociado con el tratamiento más enérgico de valores más bajos de glucemia con eventos de hipoglucemia, que en el técnico está bueno. Entonces en las guías figura 180, es lo que yo tengo que tratar. Muy bien, acá preguntan, en caso de paciente pediátrico crítico en zona alejada,
¿Es conveniente trasladarlos? Sí, hay que trasladarlo, estamos No, todos de pero acuerdo. Lo importante es lo que dijo Javier, que no puedo subir, si está en el centro y está inestable, hipotenso, hipoxémico, no puede salir. Tiene que estabilizarse y hacerse el traslado, porque si no el paciente va a llegar muy mal o no va a llegar. partamos de la base que sí, la respuesta es sí. Hay que trasladarlo. Si uno va a la duda, si está activo, hay que trasladarlo. Trasladarlo estabilizado. Exactamente. ¿Mm? Con todas las normas que hemos planteado recién. Muy bien, ¿alguna otra pregunta en el chat? No veo más preguntas. Acá dicen que ha estado muy claro. Les agradecen. Acá del grupo de los presentes, ¿alguna otra pregunta? Acá, mira, acá hay. Es importante aclarar lo del cloruro de sodio, lo del mantol, que no siempre quizás esté tan claro para la gente que hace periferia, me parece que es importante. En general, se puede disponer de manitol, que como dijo Pablo, la dosis para redondear es de 0,5 hasta 1 gramo por kilo. Y en el caso de no contar con manitol, el cloruro de sodio al 3% se puede preparar con cloruro de sodio al 20, que es la preparación comercial. Se prepara 8,5, digamos, versus 1,5, o sea, 1,5 el cloruro al 20% y 8,5 de dextrosado o de agua destilada, lo que quieran. En ese caso se prepara una solución con eso, con esas proporciones, u 85-15, y preparamos 100 mililitros, y de esa preparación la dosis es de 1 a 5 mililitros kilo, con un total, o sea, un máximo, si es un chico grande, 250 mililitros por dosis. 20 minutos. El tema para la terapia es algo que cuando yo me se ponía de cajón en peletier, botellas de cloruro de sodio, con las nuevas normas, ya los adultos ya lo hacían, se empezó a usar un poco más en bolo. También es válido en la terapia, pero en el caso del contexto del departamento de urgencia, con el paciente con signo de enclavamiento o de herniación, la indicación es en bolo. Si el paciente está herniado, parece que si el paciente tiene claramente una hernia, aparte de la hiperventilación, hay que hacer esta terapia hiperosmolar hasta tratar de lograr reducción de la pupila. ¿Sí? Pablo, es una medida de sostén, no lo vas a revertir, pero vas a disminuir o tratar de disminuir la presión intracraniana hasta que resuelva quirúrgicamente. Acá hay otra pregunta con respecto al traslado. Ahí puse en el chat cómo es lo del cloruro de sodio del 3%, para que quede. Igual podemos subir algún apunte al aula también para que lo tengan. Ahí preguntan, dije, a ver, Fernando nos pregunta que en un paciente, un ejemplo pone, ¿no? Un paciente de 9 meses de vida, zona de Hachal, ruta en mal estado, aeronave no habilitadas. Eh, el paciente tiene que llegar al hospital Rawson, ¿no? Tenga 9 meses, en helicóptero, en avión, en ambulancia, con ruta en mal estado, tiene que llegar al hospital. No importa, no es el problema que la ruta en el escenario que no tengamos la aeronave, ¿no? Ustedes conocen, a ver si me estoy confundiendo. No me preocupa tanto que la aeronave esté habilitada o no esté habilitada o no tengamos, pero sí me importa que ese paciente de 9 meses esté estabilizado en Hatchel, si tiene un Glasgow de 8, que esté intubado, que esté eh, con todas las normas que dijimos y que se traslade por el medio que sea, ya sea por aire o por tierra, no hay un fundamento para que se quede en un hospital de menor complejidad un trauma moderado o grave. Totalmente. Quizás, perdón. Sí, es que no tenés posibilidad de tenga conducta quirúrgica o no. Si el chico tiene un trauma de cráneo grave y tiene por definición un Glasgow menor a 8, no tenés muchas alternativas para el manejo en ese lugar. Exactamente, o sea, y no tenés terapéutica, no solo quirúrgica, sino que no quirúrgica tampoco, porque no vas a poder medir presión intracraneana, no vas a poder... tenés. Después, si la pregunta está referida hacia cómo es el traslado, y por la distancia y el paciente usted grave, seguramente deberá ser en helicóptero o con avión sanitario, pero bueno, si no hay ninguno disponible, ya hay que traerlo para acá, sí o sí, no queda otra.
Vamos a ver alguna otra pregunta. A ver, porque acá está puse lo del cloruro. ¿Aquí alguna pregunta más? ¿En el paciente crítico debe estar la mamá? Esto es el tema de la madre tiene que estar todo el tiempo, nos vamos moviendo hacia eso, la medicina crítica. O sea, ya estamos, ya el otro día hablábamos de la reanimación, que tienen que estar los padres presentes en la reanimación, así que no, los padres tienen que estar presentes todo el tiempo en toda la intervención que estemos haciendo, me parece que es necesario. También nos falta a nosotros formarnos como profesionales para poder trabajar con los padres en los escenarios, pero la medicina se mueve hacia eso, a que los padres estén presentes en los escenarios que, está de lo, que le está pasando a sus hijos. Y acá la que pregunta si se traslada en helicóptero alguna medida especial. La verdad es que eso no sabría decirlo porque no son cabinas presurizadas las de los helicópteros. No más que el oxígeno 100%, sin intubado. Ujú. Mucho más. Y tengo el paciente con las fracturas psicóticas, todo. Y estoy haciendo todas las medidas. Pero una hora y media. ¿Cuánto tiempo puedo ventilar? Pero ventilando, no sé si. Ya está en el horno. Es como dijo Emma, vos la terapéutica te revierta la pupila, pero vos lo que haces es darle tiempo para que llegue a quirófano, ese cerebro se está infartando. Entonces, si tenés una hora y media el traslado, acá una pregunta, perdón, la pregunta si el chico tiene signos de herniación cerebral y está a una hora y media del traslado y sé que voy a entrar una hora y media, ¿cuánto tiempo lo voy a hiperventilar? Y un poco lo que estamos diciendo es que, a ver, el tiempo que sea necesario, pero el chico, uno le da tiempo que llegue a quirófano, se está una hora y media y quizás probablemente no llegue, digamos. Estás muy lejos, es así, es la realidad. No, la medicina no tiene otra respuesta en este momento para eso. Es aplicar lo que tenemos a disposición, las terapias pulmonares, hiperventilación, cabecera a 30 grados, y bueno. Y vos deberías venir con la CO2 expirada, manteniéndola debajo de 35, en 30, por ejemplo. Que no creo Acá que lo estamos tengas. discutiendo acerca de las medidas para hasta cuándo hacer unas medidas de rescate en un paciente herniado. Conceptualmente, si lo tengo herniado, tengo que hacer todo hasta que se deshernie o se muera. Así. No hay tanto, no es hasta cuándo. Es lo mismo que cuando a veces hablamos de cuánta adrenalina le meto a un paciente que está en paro y ya está muerto. O sea, ese tiene que ser el concepto. Yo tengo que buscar que clínicamente no se deshierne. Es hernia, yo no le puedo abrir hacer una craniotomía compresiva en un hospital periférico. No. Pero tengo que buscar si la lesión es muy severa, no va a tener y fallecerá, porque por muchas medidas que edema que yo haga, va a ser más la lesión que las medidas que pueda hacer. Entonces, eso como conceptual. Por ejemplo, volvemos acá, en caso del traslado en aeronave de ala giratoria, ¿la altura no afectaría los signos del paciente? Tampoco lo va a tener nave. Lo que habla del Actualmente en helicóptero. nuestro caso, si es por helicóptero, como dijo Pablo, asegurar la FIDO a 100%, balón del tubo endotraqueal, que es el otro que puede sufrir algunos cambios, digamos, con respecto a la presurización, pero no, actualmente no. Ya vas controlando los signos vitales en el traslado igual. Sí. Muy bien. Veo si hay alguna otra pregunta. No se escuchó la respuesta, hablaste muy bajo, Emma, así que habla más fuerte. No, que puntualmente si es en helicóptero, o sea, lo ideal es que ninguna zona tenga que estar a una distancia muy drástica de un centro de trauma. En este caso, en nuestra provincia puntualmente, creo que las zonas más alejadas son Valle Fértil, Jáchal, Calingasta, Iglesia.
que en ese caso, digamos, no tendríamos en helicóptero más de 1 hora entre preparación y vuelo hasta acá. No cambian en nada, digamos, el control de los signos vitales, mantener la tensión arterial y demás, tiene que mantenerse con las mismas medidas. Muy bien. Si quedan más preguntas, tenemos el chat abierto un rato por el WhatsApp. Vamos a liberar a la gente. Muchísimas gracias a los disertantes por tomarse el rato del laburo y nos encontramos dentro de 15 días en el curso y otro aplauso para la gente aquí. Nos vemos dentro de 15 días.